la grabación, por favor. Ya. Ok. Bien, chicos, vamos a comenzar. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la unidad introductoria del sistema digestivo. Dentro de esta unidad introductoria del sistema digestivo, pues vamos a ver todo lo que son los aspectos morfofuncionales del sistema, ¿sí? De cómo va a estar conformado el sistema digestivo y cómo va a estar también regulado, así como de algunas características de su formación embrionaria. Eso lo vamos a dejar para una siguiente clase. Entonces, ahorita vamos a iniciar con los aspectos morfofuncionales del sistema digestivo. Por principio de cuentas, ¿saben ustedes lo que es el sistema digestivo? Un conjunto de órganos que participan Exactamente, vamos en a la hablar absorción de nutrientes. Por definir que es un sistema, se compone de elementos, órganos, estructuras, tejidos, ¿sí? Que cada uno de estos van a cumplir funciones específicas, cada uno de ellos van a estar interrelacionados entre sí, van a estar relacionados entre sí y todo esto va a ser encaminado a llegar a un fin en común. ¿Cuál es el fin en común con respecto a nuestro sistema digestivo? Pues el fin en común es llevar a cabo el proceso digestivo. ¿De acuerdo? Vamos a tener bien en mente eso del proceso digestivo, porque lo vamos a retomar casi en todo el semestre. ¿Sí? Entonces vamos a hablar acerca de que este sistema digestivo está encaminado a realizar el proceso digestivo. ¿Y cómo va a estar conformado este sistema digestivo? Pues este sistema digestivo está formado por dos grandes rubros. ¿Cuáles rubros? Van a ser el tubo digestivo. Doctor, disculpe, pero su audio casi no se entiende. Y porque me acerco mucho al pizarrón, entonces al retirarme del monitor no me van a escuchar mucho. ¿Sí? Pero generalmente trato de acercarme yo al monitor. Y los órganos anexos a este tubo digestivo. Para el estudio del tubo digestivo, nosotros lo vamos a dividir en los segmentos del tubo digestivo. ¿Cuáles segmentos del tubo digestivo tenemos? Vamos a tener al segmento boca, al segmento faringe, al esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Esos van a ser nuestros 7 segmentos del tubo digestivo. ¿De acuerdo? Perdón, 6. ¿Cuáles órganos vamos a tener anexos al a este tubo digestivo? Vamos a tener principalmente glándulas y otro sistema que nos va a ayudar también en conjunto al sistema digestivo. Las 3 glándulas que nosotros vamos a estudiar en específico van a ser las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, y conjunto con esto vamos a tener nosotros al sistema biliar. ¿Ok? A su vez, el sistema biliar se va a dividir en conductos biliares y en la vesícula biliar. ¿Estamos hasta aquí? ¿De acuerdo? Entonces, todos estos
órganos que estamos refiriéndonos ahorita, de tanto del tubo digestivo como de las glándulas anexas o el sistema biliar que está anexo al tubo digestivo, van a llevar a cabo principalmente ¿qué? Nuestro proceso digestivo. Ahora sí, ¿alguno de ustedes sabe qué es el proceso digestivo? Pues el proceso digestivo, por lo que ayer estuve investigando, pues va a tener 4 etapas principales, de las cuales va a estar compuesto por la ingestión, masticación, insalivación y la deglución del alimento, del bolo alimenticio, la digestión de la absorción, que van a participar igual hormonas, y la excreción de pues, los residuos de esta digestión, a grandes rasgos. Ok, bueno, entonces vamos a hablar acerca de que, ¿quién me contestó? ¿Ivana? No, ¿quién fue? No, fui yo, Claudia. Claudia. Ok, así como nos está diciendo Claudia, nuestro proceso digestivo va a ser un conjunto de funciones que están llevándose a cabo por el sistema digestivo, en las cuales se va a dividir en diferentes etapas. ¿Cuáles etapas van a estar formando parte de este proceso digestivo? Nos dice Claudia, va a haber masticación, va a haber deglución, va a haber digestión, absorción y eliminación. ¿Sí? Todas estas funciones que estamos llevando a cabo por parte del sistema digestivo van a comprender lo que es ese proceso digestivo. Entonces, ahorita vamos a definir cada una de ellas. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. No, doctor. ¿No? Claro, muy sencillito, ¿verdad? Realmente es muy sencillo esto. Entonces, vamos a hablar acerca de, entonces, que todos estos segmentos del tubo digestivo, en cada uno de ellos se va a llevar a cabo estas etapas del proceso digestivo. Por ejemplo, vamos a poner nosotros en boca, de todas las etapas que estamos mencionando que se llevan a cabo por el proceso digestivo, ¿cuáles creen ustedes que se lleven a cabo en boca? Vamos a poner aquí, en primer lugar, pues obviamente tenemos masticación, deglución, digestión, absorción y eliminación. De todas estas etapas del proceso digestivo, ¿cuáles se llevarán a cabo en boca? En primer lugar, pues obviamente, masticación. En segundo lugar, se va a llevar a cabo ahí también, aunque en muy poco intensidad, proceso, la digestión. ¿Por qué la digestión? Pues porque tenemos ahí interacción de los procesos que se van a encargar de llevar a cabo la degradación de este alimento, de alguna manera, tanto mecanismos físicos como químicos, ¿sí? O sea, hablamos de los físicos porque el mismo proceso de degradación de la masticación nos va a ayudar a degradar el alimento. Del mismo modo, la digestión se va a llevar a cabo, nos decía hace rato esta Claudia, la salivación participa en ese proceso digestivo, sí, y participa directamente en conjunto con estos dos etapas, tanto con la masticación como con la digestión, ya que esta salivación nos va a ayudar a reblandecer el alimento para poder fragmentarlo más fácilmente con los movimientos de masticación, ¿sí? La digestión se va a llevar a cabo porque esta saliva contiene algunas enzimas que nos van a ayudar también en ese proceso de degradación del alimento. Aunque transcurra muy corto tiempo dentro de la cavidad oral, pues sí se lleva a cabo este proceso de digestión activamente, ¿de acuerdo? ¿Qué otra etapa del proceso digestivo vamos a encontrar aquí nosotros? Pues vamos a encontrar que también va a haber deglución. Una vez que ya fragmentamos, maceramos el alimento, ¿sí? Y que ya se tuvo un proceso de digestión química por las enzimas,
se forma el bolo alimenticio. Este bolo alimenticio, una vez que está conformado, que ya tiene una textura más suave, ya es un semisólido, podemos avanzarlo a los siguientes segmentos del proceso del tubo digestivo. Y en este caso, para llevar a cabo este avance, nos valemos de la etapa de deglución. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Si llevar a cabo aquí absorción, si llevar a cabo aquí eliminación, básicamente limitar de agua, como es de algunos fármacos, como es del alcohol, ¿sí? Sí, dime, Marco, ¿en qué puedo servirte? Justamente iba a mencionar lo de los fármacos, que algunas de las aplicaciones se realizan en boca, ¿no? Debajo sublingual, para que resulte una absorción más rápida. Sí, sí, tal es el caso de los digitálicos, ¿verdad? Cuando tenemos un angor pectoris, cuando tenemos un problema coronario, ¿sí? Podemos absorber ahí algunos digitálicos, algunos nitritos se pueden absorber por vía sublingual, ¿sí? Pero esto ya es hablando con respecto a fármacos. Hablando en el estricto apego a alimentos, pues únicamente lo que podríamos considerar como alimento pues sería en parte el alcohol, aunque no es realmente un alimento. Algunos sí lo consideran así, lo consideran como si fuera un alimento, pero no lo es. ¿Sí? Y el agua, que sí es parte de nuestra alimentación, sí es parte de alimentos, ¿sí? Entonces, estos dos rubros, lo que es el alcohol y el agua, sí que entran dentro del ambiente, dentro del aspecto más bien de la etapa de absorción a nivel de boca, ¿sí? Entonces, en estricto apego a las relaciones que mantenemos nosotros con los diferentes segmentos del tubo digestivo, pues vamos a enmarcar como que aquí en boca, ¿sí? Y no nada más en boca, dijimos, los primeros segmentos del tubo digestivo van a tener únicamente estas etapas del sistema digestivo, que van a ser la masticación, la digestión y la deglución, o sea, el avance. Más adelante vamos a ver que esa deglución va a cambiar de nombre dependiendo del segmento en el que nos encontremos, ¿sí? Bien. Bueno, eliminación específicamente como etapa, pónganlo entre paréntesis ustedes ahí en su apunte, la eliminación como etapa la conocemos nosotros como defecación, ¿sí? Estrictamente como defecación. ¿Por qué? Porque tenemos otros rubros en los que vemos también que hay eliminación y no está involucrado lo que viene siendo la etapa del proceso digestivo, que en este caso sí es defecación. Etapas del proceso digestivo serían esas, y nada más le vamos a poner entre paréntesis la eliminación, que es la defecación, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Entonces, vámonos ahorita. Entonces dijimos, todos nuestros segmentos de tubo digestivo de alguna u otra forma van a participar en este proceso digestivo. Pero ¿quién también nos ayuda a llevar a cabo ese proceso digestivo? Pues nos ayudan los órganos anexos al tubo. ¿Y cuáles son esos órganos anexos al tubo? Pues tenemos a las diferentes glándulas, ¿verdad? Y ya mencionamos una de ellas que participa activamente. Dijimos, la saliva, la salivación. Nos ayuda en ese proceso digestivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ayuda con el proceso de digestión, nos ayuda con el proceso de deglución, al reblandecer y al hidratar el bolo alimenticio. Esto favorece que se degluta más fácilmente, ¿de acuerdo? Y obviamente la digestión por las enzimas que contiene. ¿Qué enzimas va a contener? Va a contener aquí una enzima amilolítica. ¿Qué enzima amilolítica recuerdan ustedes que hay aquí? Sí saben que nuestras enzimas digestivas, todas las enzimas digestivas, que se les quede bien grabado desde ahorita, son hidrolíticas, todas van a participar llevando a cabo la digestión por un proceso de hidrólisis. ¿Y esto a qué se refiere? A que llevan a cabo este proceso bioquímico a través de estar en presencia de agua. ¿Sí? Entonces, todas nuestras enzimas
digestivas son hidrolíticas. Y vamos a tener principalmente 3 tipos de enzimas, ¿sí? Las que actúan sobre los almidones o carbohidratos, que les vamos a llamar enzimas amilolíticas. Las que actúan sobre las proteínas, que les vamos a llamar enzimas proteolíticas. Y las que actúan sobre los lípidos, que van a ser las enzimas lipolíticas. ¿Sí? En el caso de las glándulas salivales, vamos a tener nosotros que nos va a proporcionar una enzima de tipo amilolítico. ¿Sí? Y Hugo, que está levantando la mano, nos va a decir cuál es esa enzima amilolítica. ¿O no era para eso, Hugo? Sí, bueno, también quería agregar que se encuentran en la saliva algunas bacterias, pero si quieres le digo una amilolítica, como la amilasa. La amilasa salival, exactamente. Esa es la primera enzima que vamos a encontrar. Y como dijimos hace un rato, pues su nombre lo dice, amilasa. ¿Sobre quién actúa? Sobre los almidones. ¿Qué son los almidones? Pues son carbohidratos. Generalmente son carbohidratos simples, ¿sí? De esos carbohidratos, carbohidratos simples, pues obviamente pues, ustedes han consumido los caramelos y dicen, estoy con mi paleta Tupsi Pop y me la meto en la boca y entonces estoy saboreando el sabor de mi paleta Tupsi Pop y entonces espero a que se vaya disolviendo para poder llegar al centro de la paleta donde tiene el chicle y voy a continuar ahí disfrutando de mi paleta ahora, pero a través del chicle, ¿verdad? Entonces, para que se degrade todo este caramelo que está rodeando al chicle, ¿qué tiene que suceder? Pues que se tienen que romper los enlaces amilolíticos que se tienen de los carbohidratos que está conformando el caramelo. ¿Sí? ¿Y quién lo lleva a cabo? Pues básicamente quien lo lleva a cabo son las enzimas contenidas en la saliva. ¿Ok? Bien. Y nos ibas a decir algo más, Hugo. Sí, Doc, de que también se encuentran algunas bacterias gram positivas. Ah, sí, eso dentro de la flora bacteriana lo vamos a ver hacia el final de la unidad, ¿sí? Y ya el próximo viernes estaremos hablando acerca de lo que es la flora bacteriana. Eso ya son aspectos de enlace con la siguiente unidad, que sería la unidad temática 2 ya de aspectos anatomofisiológicos más específicos del sistema. Sí, ahorita estamos viendo las generalidades, sí tiene también razón en mencionarlo, porque aquí tenemos diferentes tipos de bacterias en la boca. La boca es la puerta de entrada a todo nuestro organismo y podemos ver nosotros que también es el medio por el cual se va colonizando todo nuestro tubo digestivo, porque al principio de los tiempos, o sea, cuando todavía no nacemos, ¿sí? Cuando vamos a atravesar el canal de parto, ahí en ese momento, a través de nuestro sistema digestivo, a través de nuestro sistema respiratorio, a través de nuestro sistema tegumentario, vamos a ponernos en primer contacto en el canal de parto con diferentes bacterias con las que nos vamos a encontrar, bacterias, virus, hongos, ¿sí? Y que nos van a ayudar a formar parte de nuestra flora microbiana habitual. ¿Ok? Bien. Perdón. Entonces, tenemos que esta enzima amilolítica, como nos dijo Hugo, es la alfa-amilasa salival. ¿De acuerdo? Bueno, entonces de esta manera vemos que las glándulas salivales están favoreciendo este proceso digestivo. Páncreas, ¿el páncreas qué va a hacer? Entonces es otra glándula anexa al tubo digestivo. Y como es anexa al tubo digestivo, también va a vertir ahí sus secreciones. El páncreas tiene 2 tipos de secreciones. Una secreción endocrina y una secreción exócrina. La que nos interesa a nosotros en el sistema digestivo es la secreción de tipo exócrino. Y esa secreción exócrina también se divide en 2 tipos de secreción. Una secreción que es enzimática y una secreción que es acuosa. ¿Eh?
Bien, pues miren, la secreción enzimática aquí en sistema digestivo le vamos a llamar nosotros secreción de tipo ecbólico. ¿Sí? Váyanlo anotando porque ya cuando lleguemos a páncreas lo tienen que dominar completamente. Secreción de tipo ecbólico igual a secreción enzimática. Y esto se refiere a la secreción enzimática va a contener enzimas de diferentes tipos que van a actuar sobre los 3 sustratos energéticos principales. Esto quiere decir que va a actuar sobre carbohidratos, va a actuar sobre proteínas y va a actuar sobre lípidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de enzimas vamos a encontrar en esta secreción pancreática? Pues vamos a encontrar enzimas amilolíticas, enzimas proteolíticas, enzimas lipolíticas. Más adelante las detallaremos más ya en la segunda unidad. Acuérdense ahorita nada más, cada una de ellas va a actuar sobre su sustrato específico. Si decimos amilolíticas es en almidones, específicamente carbohidratos. Unos carbohidratos un poquito ya más complejos y que ya han llevado un pequeño proceso de degradación por la acción salival. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de enzimas? Tenemos las proteolíticas, van a actuar sobre proteínas, que también estas enzimas proteolíticas pues ya van a actuar también directamente sobre proteínas específicas o van a actuar también sobre algunas proteínas que ya llevaban un proceso inicial de degradación proteolítica. Y por último tenemos a las amilolíticas, que estas van a ser representadas principalmente por la que se secreta en mayor abundancia, ¿sí? Que actúa sobre los triglicéridos, y a esta por ser la que se secreta en mayor abundancia le llaman la enzima lipolítica específicamente, ¿no? La lipasa pancreática le dicen, ¿sí? Pero realmente no es una lipasa, sino que hay muchas lipasas, ¿sí? A esta porque es la que se secreta en mayor abundancia y es la mayor cantidad de grasas que estamos ingiriendo, pues por eso le decimos que es la lipasa por excelencia, pero realmente vamos a ver más adelante cuando hablemos de la fisiología del páncreas que estas enzimas lipolíticas realmente son muchas, son distintas y actúan sobre distintos substrato lipídico, ¿verdad? Pues ahorita nos quedamos con que son las lipasas y que las lipasas actúan sobre los lípidos. Y tenemos, por último, a la secreción acuosa. Esa secreción acuosa también, ahí anótenlo desde ahorita porque ya desde este momento y hasta el final del curso le vamos a llamar, así como a la secreción enzimática le cambiamos el nombre para el sistema digestivo, también aquí la secreción acuosa le vamos a cambiar de nombre porque esta secreción acuosa tiene una función, por decir así, triple función, ¿sí? Una de ellas es, obviamente, conducir al resto de los componentes de la secreción pancreática, ¿sí? Porque funciona como solvente, porque tiene una gran cantidad de agua. Otra función que cumple es la de ser amortiguadora, porque tiene dentro de sus componentes una gran cantidad de bicarbonato. Pero además de que contiene una gran cantidad de bicarbonato, también contiene algunas glucoproteínas específicas. Estas glucoproteínas forman parte de ese sistema buffer, de ese sistema de amortiguación, ¿sí? Que es muy importante para nosotros a nivel de sistema digestivo porque nos va a ayudar a neutralizar la acidez del estómago. Acuérdense que el estómago es un órgano que va a tener una secreción ácida. Entonces, nos va a ayudar esta secreción pancreática para que no haya degradación de los siguientes segmentos que siguen después del estómago. ¿Y quién es el que nos va a estar ayudando principalmente? Pues es el páncreas, con esa secreción acuosa, ¿sí? Y por último, dentro de estas glucoproteínas, también hay algunas glucoproteínas que nos ayudan en el proceso de nutrición, ya que van a formar parte de las glucoproteínas protectoras, transportadoras y favorecedoras de algunos sustratos nutritivos, como es la cianocobalamina, la vitamina B12,
¿sí? Que forma parte, y del ácido fólico también, que forman parte de esas vitaminas que nos ayudan en el proceso de formación de matías, ¿verdad? Entonces, a este tipo de secreción acuosa, como está cumpliendo todas estas funciones, vamos a decir nosotros, el sistema digestivo, que es una secreción de tipo hidrolático. Entonces, ya para digestivo le cambiamos el nombre a las dos. Enzimática le vamos a llamar ecbólica, acuosa le vamos a llamar hidrolática. ¿Entendido? Bien. Continuemos. Ahora tenemos en la siguiente glándula, el hígado. El hígado forma parte de estos órganos anexos al tubo digestivo y es el principal órgano que va a estar participando en el proceso digestivo. ¿Por qué? Porque básicamente el hígado forma parte de ese laboratorio interno que tenemos en el cuerpo que nos va a ayudar a mantener la homeostasis del cuerpo, ¿sí? Va a funcionar como órgano hematopoyético, va a estar también participando dentro de los procesos de digestión, nos va a ayudar en los procesos de defensa del organismo, nos va a ayudar a eliminar sustancias, nos va a ayudar a estar regulando el estado nutricional, bueno, cumple muchísimas funciones, como lo vamos a ver ya en la segunda unidad cuando lleguemos a hígado. Por eso les decíamos el día de ayer, quienes vayan a dar la parte de hígado, sí nos interesaría que fueran más integrantes del equipo, porque pues sí son bastantes funciones y como para que lo dé una o dos personas va a estar un poquito cargado, ¿ok? Entonces, esta parte del hígado básicamente, además de que nos está formando también la bilis, que nos ayuda tanto en el proceso de digestión como en el proceso de eliminación de sustancias, ¿de acuerdo? ¿Y quién contribuye con esta eliminación de sustancias conjuntamente con el hígado? Pues lo que produce el hígado va a pasar aquí, al sistema biliar. Y del sistema biliar, a través de la vesícula y de sus conductos biliares, pues nos va a estar conectando con el tubo digestivo para eliminar esas sustancias. Por eso decíamos hace rato, que la eliminación, ¿sí? Lo dejamos así, entre paréntesis, ¿sí? Pusimos defecación. ¿Por qué? Porque la defecación se lleva parte, sí, por parte del tubo digestivo, pero hay otros órganos, otras sustancias, otros sistemas que nos ayudan en ese mismo proceso de eliminación. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Si el hígado participa en esa desintoxicación del organismo, ¿quién le ayuda a eliminar todas esas sustancias que está desintoxicando el hígado? Pues el sistema biliar. El sistema biliar a través de la vesícula, a través de los conductos que están conformando a ese sistema biliar. ¿Queda entendido hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Voy a borrar el pizarrón para poder seguir con el resto, por favor. ¿Sí? Ya no me he perdido tanto en la voz, ¿verdad? No, doctor. No, ya no. Sí, de hecho estuve haciendo algunos ajustes aquí y tuve que conectar mi cable Ethernet para que no tuviéramos tanto problema, porque generalmente tengo el equipo sin el cable Ethernet, pero ahorita lo conecté. Bien, entonces tenemos nosotros que todo este sistema digestivo tiene características anatómicas particulares, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de los aspectos morfofuncionales del sistema digestivo, ¿sí? Todos esos aspectos morfofuncionales se refieren. Morfos es forma, ¿sí? Anatomía. Y funcionales es todo lo que es fisiología. Parte ya de lo que mencionamos nosotros con respecto al proceso digestivo, a las etapas del proceso digestivo que ya mencionamos, ¿ok? Entonces, no nos vamos a perder tanto en esa situación. Para poder hablar más rápidamente de estos aspectos, ¿sí? Yo casi siempre les pido de favor, vamos a iniciar aquí en la clase
la conformación de un cuadro, ¿sí? Que vamos a ir llenando paulatinamente, ¿sí? Lo vamos a hacer con los primeros segmentos y posterior a esto, ustedes lo completan ya en casita con respecto al resto de los órganos que forman parte del sistema digestivo. Los que ya enumeramos, ¿sí? Del tubo digestivo, cada uno de sus segmentos, de los órganos anexos, pues obviamente lo que son glándulas salivales, tienen que dividirlas en los 3 tipos de glándulas salivales que conforman estas glándulas anexas al tubo, que son básicamente las parótidas, son las glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales. ¿Ok? Vamos a dividir cada una de ellas y para conformar este cuadrito. Y por último, lo que vendría siendo hígado y vías biliares, lo separamos también, ¿sí? Hígado por una parte, vías biliares por el sistema biliar, perdón, por otro lado, ¿sí? Ahí sí conjunten, los dos, no tiene caso de que los separemos, las vías biliares en vesícula y conductos. Ahí se pueden hablar en conjunto de los dos aspectos, tanto de conductos como de vesícula biliar, ¿vale? Entonces vamos a hacer este cuadro, ¿sí? Integrador con respecto a lo que es en los aspectos morfofuncionales del sistema digestivo. Para ello, en primer lugar vamos a hablar acerca de el órgano, o segmento, ¿sí? Vamos a hablar acerca también de en dónde está ubicado, ¿sí? ¿En qué parte del cuerpo lo vamos a ubicar? Ustedes en práctica clínica de primer semestre ya hablaron acerca de las porciones del cuerpo, ya hablaron acerca de la planimetría del cuerpo, ya saben lo que es un plano sagital, un plano coronal, un plano transversal, un plano longitudinal. Entonces, no nos vamos a detener mucho en esto porque eso ya lo saben ustedes. Si no lo llevaron en el primer semestre, en el resto de sus módulos de práctica clínica, lo tienen que estar retomando, ¿sí? Y entonces, con respecto a esto, ustedes, ¿qué pasó? Ah, está poniendo, o sea, qué bueno que nos está poniendo aquí el doctor Campos el cuadro para poderlo retomar. Si nos ayudas, Eduardo, escribiendo en cada uno de los recuadros para que lo vayan viendo los chicos. ¿Sí? Ok. Aquí ya nos ayudó el doctor Campos haciendo el cuadro y poniéndonos en cada columna qué es lo que vamos a estudiar, ¿sí? La ubicación, la forma, las dimensiones que tiene el segmento o el órgano. En algunos aspectos vamos a ver dentro de sus dimensiones si el segmento o el órgano tiene algún peso específico. Eso también lo vamos a poner ahí. En cuántas partes se divide, si tiene o no tiene divisiones, su vascularización, ya sea arterial, venosa o linfática, ¿sí? Su inervación, la función dentro del proceso digestivo que ya mencionamos nosotros cuáles son las etapas del proceso digestivo. Entonces vamos a elaborar, ya tienen aquí el cuadrito, yo creo que el doctor Campos nos va a ayudar mandándoselos a su correo para que lo tengan ustedes y lo puedan llenar en casita completamente. Vamos a elaborar el primero. Entonces, a ver, Hugo, ¿nos ayudas diciéndonos en qué parte del cuerpo se ubica la boca? Se encuentra en la parte de la cabeza. Ok. Entonces, nosotros vemos que dentro del cuerpo tenemos diferentes regiones corporales, ¿verdad? Una de ellas le llamamos la región de la cabeza o región cefálica, ¿sí? La región de la cabeza o región cefálica, ¿sí? Entonces ponemos aquí, está ubicado en cabeza o región cefálica. La región cefálica o cabeza se divide en dos porciones, ¿sí? La porción que es de la bóveda craneana y el macizo facial. El macizo facial, a su vez, se divide en tercios, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. La boca la vamos a encontrar ubicada entonces en la cabeza, específicamente región cefálica, en el macizo facial o cara, ¿sí? En el tercio inferior. Ahí lo vamos a encontrar. Ahí va a estar ubicada. ¿De acuerdo? Después decimos,
¿Qué forma tiene la boca? Inicialmente vamos aquí a apuntar 3 tipos de forma que le vamos a dar a la boca. Por principio de cuentas, la boca, al formar parte del tubo digestivo, decimos que tiene una forma cilíndrica imperfecta. ¿Sí? Esa es la primera connotación que le damos dentro de su forma. Pero también vamos a encontrar nosotros en las anatomías que nos dice, tiene forma ovoide. ¿Sí? Pero nosotros, dentro de lo que es el aspecto de la enseñanza, le damos una connotación de forma cúbica. ¿Por qué de forma cúbica? Porque le vamos a estudiar 6 caras. ¿Ok? Después vemos nosotros dimensiones. Para hablar acerca de sus dimensiones vamos a tomar como punto de referencia la forma ovoide que le dimos a la boca y vamos a hablar de este aspecto que se va a dividir en 3 diámetros que va a presentar la boca. Un diámetro longitudinal, un diámetro transversal y un diámetro vertical. ¿De dónde a dónde va a ir el diámetro longitudinal? Va a ir desde los labios, desde la hendidura bucofaringea, desde la hendidura labial hasta el istmo de las fauces. Ese va a ser nuestros límites que va a tener nuestro diámetro longitudinal. ¿De dónde a dónde van a ir el diámetro transversal? Pues ese lo vamos a tomar de carrillo a carrillo, para que me entiendan, de cachete a cachete, ¿sí? Transversalmente. Y verticalmente, ¿de dónde a dónde va a ir? Va a ir desde el piso de la boca, donde está recargada, descansando la lengua, hasta el techo o bóveda palatina. Esos van a ser los límites de nuestros diámetros que vamos a tener, ¿vale? ¿Y cuánto van a medir cada uno de ellos? El diámetro longitudinal va a medir aproximadamente de 6 a 7 centímetros. El diámetro transversal va a ir de 6. Me espero a que lo pongas. Hendidura labial a istmo de las fauces. Ok. El diámetro transversal, dijimos, va de carrillo a carrillo y va a ir de 6 a 5 centímetros aproximadamente. ¿De acuerdo? Y el diámetro vertical, ya habíamos dicho, va de piso a techo de la boca y va a medir en situación anatómico-funcional aproximadamente 3 a 3.5 centímetros. ¿Por qué decimos anatomo-funcional? ¿Quién me puede decir por qué? Por ejemplo, anatómicamente podría ser bueno, en la parte del techo sería el paladar duro y, bueno, funcional sería la lengua. No. ¿Puedo participar? Sí, ¿qué me dijo? Tiene una voz de dama. Yo, bueno, Estefanía Naranjo. Porque la razón de la anatomía, bueno, o sea, la forma tiene una razón para que funcione. O sea, más bien, es de Sí, cierta forma para que funcione. sí. Aquí en este caso, como nos está diciendo ¿me repites su nombre, por favor? Estefanía Naranjo. Como nos está diciendo Estefanía, la razón de ser es porque funcionalmente va a adoptar
otras dimensiones distintas, ¿sí? O sea, durante el proceso de masticación o de estar hablando, los diámetros, el diámetro vertical va a cambiar básicamente, ¿sí? Conocemos personas que van a morder una hamburguesa y para poder morder la hamburguesa, pues ya no nos funciona realmente que tengamos un diámetro vertical de 3 centímetros, ¿verdad? O 3.5, sino que estas personitas, si tienen una hamburguesa de esas que hacen ahora en Carl Jr., que son unas hamburguesotas como de 15 centímetros, pues obviamente va a haber personas que desarticulan hasta la mandíbula para poder darle el bocado a la hamburguesa, ¿verdad? Entonces, básicamente es por eso, ¿sí? Anatómico funcional, porque tenemos que llevar a cabo el estudio del cuerpo humano en situación de reposo. Y funcionalmente, pues obviamente va a variar porque estos diámetros van a cambiar en el proceso de apertura y cierre de la boca. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos ahora, ya conformamos sus dimensiones, sus divisiones. ¿En cuántas partes se divide la boca? ¿Tendrá divisiones la boca? Sí, ¿verdad? Se divide en dos partes. Una parte anterior, una porción anterior que tiene forma de herradura y que le vamos a llamar vestíbulo oral. O sea, es el espacio que está previo a llegar a donde se va a llevar a cabo el proceso de masticación, de deglución. ¿Sí? A ese le llamamos nosotros vestíbulo oral. Tiene forma de herradura, va desde el espacio retromolar derecho hasta el espacio retromolar izquierdo. ¿Sí? Y es un espacio virtual. Es un espacio virtual que queda ubicado entre la cara vestibular de labios y carrillos y la arcada dentaria. ¿Por qué decimos que es un espacio virtual? Porque estas dos paredes que lo están conformando se encuentran pegadas entre sí, se encuentran adosadas, ¿sí? En situación anatomofuncional, como estamos en reposo, pues se encuentran estas paredes se encuentran adosadas a sí mismo y por eso decimos que es un espacio virtual. ¿Cuándo se hace real? Pues se hace real cuando ese espacio se separan las paredes. Por ejemplo, en el proceso de masticación, cuando damos el primer bocado, ¿sí? Tenemos que separar la pared labial de la arcada dentaria para poder llevar a cabo ese proceso de dar el primer bocado, la mordida, ¿sí? También cuando insuflamos los labios y las mejillas, ¿sí? Perdón, cuando metemos aire en los cachetes, inflan los cachetes, ¿sí? Ahí también se hace real ese espacio, porque estamos separando las paredes de la arcada dentaria y de los carrillos con los labios, ¿ok? En este espacio virtual vamos a encontrar nosotros que va a haber algunas estructuras que vamos a estudiar más adelante, como son los repliegues mucosos y como son los orificios de desembocadura de algunas glándulas salivales. Bien, el otro espacio que vamos a encontrar, pues obviamente, se encuentra por delante de la arcada dentaria. La arcada dentaria es el punto de referencia que tomamos para hacer la división. ¿Sí? Por detrás de la arcada dentaria vamos a encontrar esta segunda división de la boca, que va a ser la cavidad oral. ¿Sí? Esta cavidad oral le vamos a dar nosotros una connotación similar a la forma anatómica que le dimos a la boca. Aquí sí decimos que es una forma ovoide. Y particularmente vamos a decir que al tener esa forma ovoide, pues también le tenemos que estudiar 3 diámetros. Un diámetro longitudinal que va a ir desde la arcada dentaria hasta el istmo de las fauces, un diámetro transversal que va de la arcada dentaria del lado derecho hacia la misma arcada dentaria del lado izquierdo, ¿sí? Y obviamente un diámetro vertical. En el caso del diámetro vertical va a continuar con las mismas dimensiones que ya le dimos con respecto a la boca, no va a variar. Los dos primeros diámetros, el longitudinal y el vertical, se van a reducir en 1 centímetro con respecto a las medidas que dimos de la boca.
¿Queda entendido? Esta cavidad oral también es considerada una cavidad virtual. ¿Por qué es una cavidad virtual? Porque se encuentra ocupada. ¿Quién ocupa esa cavidad oral? La lengua, los La lengua. dientes. Exactamente. Está siendo ocupado por la lengua. ¿Sí? Entonces, al estar ocupado por la lengua, obviamente, ¿cuándo se va a hacer un espacio verdadero? Pues se hace un espacio verdadero en el momento que llevamos a cabo el proceso de la masticación, ¿sí? En el proceso de aporte de nutrimentos hacia la boca, en ese momento se hace verdadero, ¿sí? También cuando se hace verdadero, pues cuando estamos hablando, que es otra situación funcional de la boca. Entonces, de esta manera nosotros vemos que se va a hacer verdadero en diferentes momentos fisiológicos de la boca. Y hablando de momentos fisiológicos, pues no nada más participa en el proceso digestivo, ¿verdad? Vamos a tener que haber otro tipo de función en la que va a participar nuestra boca. Bueno, vascularización. Rápidamente vamos a hablar acerca de nosotros, todavía no vemos lo que es la participación vascular del sistema digestivo. Lo vamos a ver el próximo martes, pero de una vez vamos haciendo connotación de ello. Vamos a tener que, para la vascularización, tenemos 3 aspectos principales. Lo que son las arterias, que son como vamos a nutrir a nuestro segmento. El drenaje venoso, que nos ayuda a recoger esa sangre y desechos que se lleguen a producir en ese primer segmento. Y obviamente tenemos un sistema linfático que nos ayuda a brindar tanto defensa como a apoyar al sistema venoso en la recolección de sustancias o fluidos o elementos que se vayan generando dentro de este primer segmento. Vamos a tener principalmente ahorita 3 arterias que vamos a mencionar que van a formar parte de esa irrigación principal. En primer lugar, vamos a tener a la maxilar interna, que nos va a estar dando irrigación a la porción superior de la boca, ¿sí? Así como tenemos a quien nos está dando la irrigación de la porción superior, también tenemos a otro grupo de arterias que nos van a estar ayudando ahora con la porción inferior, que van a ser las arterias linguales, ¿sí? Y por último vamos a tener a 2 grupos de arterias que nos van a ayudar también, ahorita principalmente, más adelante vamos a ver que son más, ¿sí? A 2 grupos de arterias que nos van a estar ayudando con esa irrigación de las paredes laterales y frontales de la boca, que va a ser a través de las arterias faciales y de las arterias temporales. ¿Ok? Ahora, para recoger toda la sangre que está llegando a este segmento del tubo digestivo, o sea, esta sangre arterial nos está llevando nutrimentos con los que va a funcionar los músculos, nos está llevando oxígeno con el que va a estar favoreciendo esa utilización de los nutrimentos, ¿sí? Entonces, también tenemos nosotros que esta sangre, una vez que es utilizada, va a generar algunos desechos. Dentro de ellos pues, está el dióxido de carbono, ¿verdad? Tenemos algunos metabolitos que se forman por parte del metabolismo intermedio por las células ahí en este primer segmento. Entonces, ese drenaje venoso, vamos a poner nosotros que va a ser por los vasos homónimos a las arterias que estamos viendo nosotros. Como lo está poniendo aquí el doctor Campos, la arteria principal que nos va a dar esa irrigación del primer segmento va a ser a través de la carótida externa. Los vasos homónimos van a vertir su contenido al drenaje venoso a la yugular interna, a la vena yugular interna. Y si hablamos de vasos homónimos, ahora en vena, ¿cuáles serán esos vasos homónimos? Vamos a enumerarlos, por favor. Si tenemos una arteria maxilar interna, pues tendremos una vena maxilar interna. Si tenemos arterias linguales, pues también vamos a tener ahora venas linguales. Tenemos también a las faciales, entonces vamos a tener venas faciales.
¿sí? Y por último tenemos a las venas temporales. Entonces, todos los vasos homónimos que se refieren a que son vasos que llevan el mismo nombre del vaso que llegó a dar irrigación. ¿De acuerdo? Y ahora vamos por el último plano, el drenaje linfático. Ese drenaje linfático es un sistema vascular que va a servir de apoyo al sistema venoso. O sea, todas aquellas regiones del primer segmento donde el sistema venoso no alcance a colectar, ya sea sustancias o fluidos o metabolitos que se hayan generado en este primer segmento, que no puedan ser vertidos al drenaje venoso, ¿quién lo va a apoyar? Lo va a apoyar el drenaje linfático. Y este va a estar dado principalmente por las redes linfáticas que se generan en los espacios intersticiales y los ganglios, ¿sí? Redes linfáticas y ganglios que se están conformando en este primer segmento. Aquí principalmente vamos a hablar de dos tipos de ganglios. Los ganglios submandibulares principalmente y los ganglios sublinguales. Estos ganglios sublinguales y esos ganglios submandibulares van a vertir su contenido a través de capilares linfáticos hacia un grupo ganglional que ubicamos en la porción cervical, que más adelante ya lo vamos a manejar. Esos grupos ganglionales principales que se ubican en la porción cervical van a ser los ganglios yugulogástricos y los yugulodioideos. Y estos a su vez nos van a llevar la linfa que se está recolectando por el sistema linfático a sus conductos principales de excreción, que van a ser del lado derecho del cuello, la gran vena linfática, del lado izquierdo, el conducto torácico. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, chicos? Profe, ¿la gran vena linfática es del lado derecho o del izquierdo? Del lado derecho, hija. Ah, ok, muchas gracias. Sí, no te preocupes, de todas maneras lo vamos a retomar la siguiente clase cuando hablemos acerca de vascularización general del sistema digestivo, ¿sí? Ahí vamos a hablar de estos dos grandes vasos que están recolectando la linfa de todo el cuerpo, del conducto torácico y de la gran vena linfática, porque además les vamos a cambiar de nombre, ¿sí? Actualmente ya no se llaman así. Bueno, sí, si ustedes lo encuentran, ustedes lo leen en algunas literaturas más conservadoras, van a encontrarlo así como el Atelier, como el Tesquit, lo van a poder encontrar todavía con esos nombres, pero en literatura ya más actualizada, ¿sí? Al conducto torácico le llaman conducto linfático izquierdo y a la gran vena linfática, a la gran vena linfática le llaman conducto linfático derecho. Ya con esto, pues ya te dice de qué lado está, ¿verdad? Si es conducto linfático derecho, pues está del lado derecho. Si es conducto linfático izquierdo, pues está del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, por eso digo, no se angustien tanto por eso. Ahorita nada más lo importante es que sepamos que el sistema linfático nos va a ayudar a recolectar sustancias, metabolitos o fluidos que no hayan podido ser recolectados por el sistema venoso. ¿Ok? Bien. Dime, Uriel. Bueno, yo tengo la duda de que si en el drenaje venoso también entrarían los plexos pterigoideos. Los plexos pterigoideos. Mira, ahorita estamos hablando acerca de aspectos generales. Sí, sí van a participar, pero realmente aquí tenemos que ser un poco más específicos. Acuérdate que un edificio se construye desde los cimientos hasta todos los acabados que tiene un edificio, ¿sí? No queremos meter todos los aspectos de un jalón porque
porque a veces esto nos llega a generar confusión. Entonces, nosotros necesitamos conocer bien primero todas las bases. Entonces, por eso nada más damos lo más específico, lo más funcional en este momento. Sí, sí van a participar los tres de video, pero lo vamos a ver más adelante, ya cuando estemos hablando del segmento específicamente en la segunda unidad. ¿Ok? Gracias. Bien. Sigamos con el siguiente rubro de nuestro cuadro, que es la inervación. ¿Sí? Vamos a tener nosotros aquí que la inervación del sistema digestivo va a estar conformada por dos grandes aspectos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Aquí en el primer segmento del tubo digestivo vamos a ver nosotros que en boca particularmente vamos a hablar en específico nada más del sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué? Porque el simpático tiene muy poca participación aquí. Básicamente lo que es sensibilidad gustativa específica y sensibilidad general está dada por quién? Va a estar dada por el mismo parasimpático, por pares craneales. ¿Sí? La motilidad que tenemos en boca, ¿quién le va a estar dando principalmente? Pues también lo van a estar dando pares craneales. ¿Sí? Entonces, aquí lo vamos a dividir estos pares craneales en pares craneales motores y pares craneales sensitivos. ¿Ok? Dentro de los pares craneales sensitivos que tenemos, vamos a encontrar nosotros al quinto par, ¿sí? Al trigémino. Este trigémino nos va a dar sensibilidad general. ¿Qué es la sensibilidad general? Pues la sensibilidad general nos va a dar tacto fino, tacto grueso, presión, temperatura, ¿sí? Dolor. Esos son los aspectos de sensibilidad general que nos da el trigémino. ¿Ok? Tenemos otro par craneal que participa dentro de la sensibilidad, que van a ser el facial y el glosofaringio, el séptimo par y el noveno par. Estos pares craneales nos van a dar sensibilidad específica. ¿Qué tipo de sensibilidad específica? Pues a través de ellos vamos a tener la percepción de sabores. ¿Cuáles sabores vamos a percibir? Vamos a percibir los sabores. En los 2 tercios anteriores vamos a percibir nosotros a la sensibilidad al gusto del sabor dulce, del sabor salado, del sabor ácido, ¿sí? Y también de un sabor que no tiene mucho que fue descrito, que es el sabor umami. El glosofaringio nos va a ayudar para el tercio posterior de la lengua y nos va a ayudar con la sensibilidad al sabor amargo. ¿Ok? Así como tenemos estos nervios, estos pares craneales que nos están dando sensibilidad general y sensibilidad específica, también tenemos pares craneales que nos van a ayudar con los movimientos, ¿sí? Con las contracciones musculares de aquellos músculos que están funcionándonos en boca, ¿sí? ¿Cuáles pares craneales van a participar en esta función motora? Van a ser el quinto par craneal, nuevamente, el quinto par craneal, trigémino. Nuevamente el facial participa ayudándonos con esa función motora. Y también tenemos al nervio vago, o sea, al décimo par craneal.
Estos pares craneales van a inervar a diferentes tipos de grupos musculares en el primer segmento y nos van a ayudar, obviamente, no nada más a músculos, también a algunas glándulas nos permiten dar esa inervación de tipo motora para ayudarnos con la contracción de la glándula y poder facilitar la excreción de sus secreciones que se está generando. ¿Ok? Entonces, el doctor Campos nos está ayudando, poniendo en general cuáles son los nervios que van a, perdón, en qué músculos está participando cada uno de los pares craneales y que nos van a ayudar para dar la estimulación a estos músculos para llevar a cabo su contracción o su relajación. Y también tenemos que alguno de ellos, como es el facial, participa en la estimulación a las glándulas para favorecer la expulsión de sus secreciones. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, aclaraciones, hijos? No, doctor, ninguna. No, doctor, ninguna. Vamos bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Fíjense, está sencillito. Por ejemplo, aunque ahorita son generalidades, esto ya más adelante lo vamos a ver en el tema de boca, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de músculos, parte de lo que es la boca, nosotros estudiamos músculos masticatorios, músculos de la expresión facial, ¿sale? Entonces, yo podría decirles que, por ejemplo, cuando veamos boca, vamos a ver un músculo llamado buccinador. Y el músculo buccinador pertenece al grupo de músculos de la expresión facial. Entonces, ustedes ya en Soma vieron grupos musculares. Entonces, vamos a agrupar a estos músculos, ¿no? En músculos masticatorios, músculos de la expresión facial, músculos del paladar blando, etcétera, ¿no? Músculos del piso de la boca. Ahorita les voy a poner también, por cierto, que para la lengua es el hipogloso. Ahorita lo agrego porque también es importante. También en la lengua hay musculatura para movilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de músculo buccinador que forma parte del grupo de músculos de la expresión facial, ¿cuál es el par craneal que lo inerva? Pues el facial, ¿vale? Entonces es en cierta forma sencillito. Ya obviamente todo esto lo vamos a desmenuzar con más detalle en el tema correspondiente. Y ya en la segunda unidad, como le estaba diciendo hace rato. Bien, entonces continuamos con la última columna para ver nosotros la función que desempeñan cada uno de nuestros segmentos dentro de lo que es el proceso de digestión, el proceso digestivo. Y ya lo adelantamos hace rato, ¿verdad? La explicación que dimos acerca del proceso digestivo, pues dijimos, la boca va a participar específicamente en la etapa de masticación, ¿sí? Va a participar en la digestión y va a participar en la deglución. Específicamente en el proceso digestivo va a participar en esos tres aspectos. ¿Qué es la masticación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de masticación? Cuando hablamos de masticación decimos que es un proceso físico o mecánico mediante el cual se fragmentan los alimentos. Así hecho, a grosso modo podemos decir que es la masticación. La deglución. La deglución va a participar, como nos dice el doctor Campos, en la primera fase de la deglución. La deglución tiene dos fases, ¿sí? La primera fase, que es la fase voluntaria, o también llamada fase oral, ¿sí? Y tenemos a la fase involuntaria, que esta a su vez se va a dividir en dos etapas, la etapa faríngea y la etapa esofágica, pero eso pues ya lo vamos a poner más adelante. Vamos a mencionar. Aquí específicamente el primer segmento participa en la primera fase de la deglución, también denominada deglución oral o voluntaria. ¿Sí? Y tenemos por último, dentro de sus funciones, que participa en la digestión. ¿Qué es la digestión? Es un proceso químico por medio del cual, a través de enzimas, se llevan a cabo la degradación de sustancias para
llevarlas a una expresión menor de su estructura, ¿sí? De esta manera vemos que aquí en la boca se lleva a cabo principalmente la degradación de almidones. ¿Sí? Ya mencionábamos hace rato qué tipo qué son los almidones, que son carbohidratos, ¿sí? Algunos carbohidratos simples. Vamos a tener aquí. Y la enzima específica es la 1,4-alfa amilasa salival. Esa estructura química que les acabo de decir es el nombre específico y nos va a decir en qué número de carbono va a actuar. ¿Sí? O sea, va a actuar en el carbono 1 y en el carbono 4. Nos va a decir en qué tipo de enlace va a actuar. ¿Sí? Nos va a actuar en el enlace alfa glucosídico. Si hay enlaces alfa, también hay enlaces beta, ¿verdad? Los beta no tenemos nosotros enzimas que los puedan degradar, solamente algunos lineantes. Entonces tenemos nosotros que aquí va a ser la 1,4-alfa amilasa salival porque va a actuar en el enlace 1, en el carbono 1, en el carbono 4, en su enlace glucosídico alfa. ¿Sí? Y amilasa, ¿a qué se refiere? Pues a que actúa sobre los almidones, sobre los carbohidratos. ¿Sí? Salival, ¿quién lo está produciendo? Pues es una enzima que está siendo producida por las glándulas salivales. Específicamente va a ser por dos de los tipos de glándulas salivales principales de este primer segmento, que van a ser las glándulas parótidas y las glándulas submandibulares. Más adelante vamos a ver que estas funciones que estamos hablando del proceso digestivo las vamos a enmarcar nosotros dentro de funciones digestivas propiamente de tubo digestivo. Así como tenemos funciones digestivas, también vamos a tener que hay funciones extradigestivas. Ya decíamos hace rato, la boca cumple otras funciones que son las extradigestivas. Si quieren una vez las vamos mencionando, que van a ser dentro de ellas la degustación de alimentos, dentro de ellas, que es un órgano accesorio para la respiración, nos funciona para la articulación de la palabra, nos funciona como caja de resonancia, nos funciona como un órgano estético, nos funciona como un órgano sexual, nos funciona también para la determinación de cariotipos, nos da una autoclisis, o sea, un autolimpiado en boca, ¿para qué otra cosa? A ver, ayúdenme, díganme otra cosa para lo que funciona. Bueno, en general, para todo esto que acabamos de mencionar, nos va a funcionar, ¿verdad? O sea, como está poniendo aquí el doctor Campos, en el libro, bien accesoria de la ventilación, la caja de resonancia para la articulación de la palabra, faltó ahí, de la degustación de alimentos, la autocrisis bucal, que es la limpieza propia de la boca, estética, la función sexual, la determinación de cariotipos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra? Pues en el proceso de la comunicación en general también, ¿no? Porque tal vez no nos funcione como caja de resonancia, pero también podemos, por medio de la mímica, también podemos tener comunicación, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos muchos aspectos dentro de las funciones del proceso digestivo, que son las funciones digestivas, ya marcamos las tres primeras, y las funciones extradigestivas que estamos mencionando aquí. ¿Ok? Bien. Aquí, perdón, voy a ponerles una cuarta función que si mal no recuerdo, el doctor ya les había mencionado, que es la absorción. Solamente que aquí se los estoy poniendo como que con un asterisco. ¿Por qué? Porque en este caso, pues es una función que sí efectivamente se lleva a cabo. Sin embargo, en este caso, vaya, no es una función, como la boca no tiene como tal un epitelio absortivo
per se. Ya vamos a ver qué tipos de epitelios hay en el tubo digestivo. Entonces, sin embargo, en la región sublingual existe un drenaje venoso abundante, ¿no? Rico, en el cual se pueden llegar a absorber algunas sustancias, como ejemplos, medicamentos, ¿no? Ya decían en la plática, alcancé a escuchar de que se pueden absorber medicamentos como el captopril, como los nitratos, etcétera, ¿no? Okay. Muy bien. Pues, vamos a dar un break, ¿les parece? Lo dejamos hasta aquí, Eduardo. Lo pueden completar ellos el fin de semana en casa, el resto del cuadro. Ok. Sí, se los voy a enviar por medio del correo electrónico junto con el video. Yo por vía del correo electrónico voy a enviar al correo del grupo y al jefe y su jefe el link de los videos, y junto con el link les mando el archivo de Word del cuadro. En este caso lo vamos a guardar, y bueno, ya en este caso les dimos una ayudada bastante importante. También hay que mencionar, muchachos, aquí que la boca también puede ser un órgano de eliminación, pero de eliminación de sustancias. Por ejemplo, a través de la saliva se pueden eliminar algunos catabolitos de algunos fármacos, y también por medio de la ventilación se pueden estar eliminando sustancias que, por ejemplo, los cuerpos cetónicos pueden estarse eliminando por esa vía, ¿sale? Entonces, bueno, no es una función tan relevante, pero bueno, ya nada más para finalizar y dar el break. Por ejemplo, en el caso de órganos como estómago, intestino delgado, intestino grueso, sí vamos a darle una importancia específica al simpático y parasimpático. Entonces va a ser importante que ahí pongan sistema simpático. Si se dan cuenta, en boca vimos pares craneales, pero ya más adelante en los demás segmentos del tubo van a participar pares craneales, pero ya conforme nos vayamos acercando al abdomen, vamos a mencionar más a simpático y parasimpático. En este caso, ya en su momento vamos a ver cuáles son los plexos nerviosos que forman al simpático, y al parasimpático pues vamos a ver principalmente que está conformado por el vago y por el plexo sacro. No se preocupen, eso ya lo vamos a ver en su debido momento. ¿Sale? Muy bien, pues si gustan, vamos a pasar. Ahí está. Ya está. Entonces ya con esto vamos a reanudar la sesión de ahorita. En este caso vamos a ver rápidamente lo que es la embriología, como la pantalla lo indica. Vamos a ver la embriología general del sistema digestivo. Y bueno, en este caso, como parte de los contenidos del programa, en la unidad número 1, pues el programa nos pide que veamos aspectos embriológicos generales del sistema digestivo. Quiero hacer la aclaración que solamente en esta ocasión vamos a ver embriología, y ya no la vamos a volver a ver en el programa, ¿sale? Cuando veamos los segmentos del tubo, ya no vamos a estar viendo desarrollo embriológico de la boca, de la faringe, del esófago. No, ya no lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver en forma muy sencilla. Vamos a tratar de verla corta, de forma completa, pero de una forma que quede entendido, porque también en parte el entender el desarrollo embriológico nos va a ayudar a integrar un poco sobre los aspectos anátomo-funcionales del sistema digestivo, ¿vale? Hablando en particular, en la embriología nos va a ayudar mucho para entender en parte cómo los órganos están, o cómo los segmentos están irrigados, están drenados, cuál es el control nervioso y cuáles son las funciones que pueden llevar a cabo, ¿sale? Entonces, así en forma muy rápida, en forma muy general, recuerden muy bien que para hablar de embriología tenemos que hablar de 3 periodos. El primer periodo que nosotros vamos a ver, que abarca las primeras 2 semanas de gestación, es el periodo de cigotoblastocitos. Es el periodo en el cual, en este caso, se lleva a cabo la fecundación de los gametos masculino y femenino, ¿no? El masculino, en este caso, el espermatozoide, el femenino, que es el óvulo, y estos dos se unen, ¿vale? A través de este periodo, y una vez que ocurre la fecundación, se forma el cigoto, el huevo cigoto, y este cigoto
se divide a su vez, se va por medio de un proceso de mitosis, empieza a dividirse en una mórula, un blastocisto, y al final de cuentas este blastocisto se va a dividir a su vez en un citotrofoblasto, en un embrioblasto y en un trofoblasto, ¿no? El embrioblasto es lo que nosotros vamos a conocer como el embrión trilaminar, o lo que va a formar más adelante como el embrión trilaminar, y el trofoblasto que forma la placenta, así en términos muy generales. Entonces nosotros vamos a centrarnos en el embrioblasto, porque de aquí se van a derivar nuestras 3 capas embrionarias que vamos a ver de nuestro disco trilaminar. Recuerden muy bien que en este periodo ocurre también algo llamado implantación al 7º día. ¿Para qué? Para que en este caso ya se concrete la gestación, ¿no?, de la mamá. Sí, siguiendo el periodo, hablando de la cuestión embriológica, nosotros tenemos que ver un segundo periodo, que es el periodo embrionario. Entonces, ya una vez que ocurre en estas 2 semanas, esta división celular, ¿no?, del cigoto, ya se formó el blastocisto y todo esto, pues ahora lo que se va a formar, lo que vamos a ver es la formación del embrión. Entonces, este periodo embrionario va a abarcar de la 3ª a la 8ª semana de gestación y consiste en el desarrollo, ¿sale? En el desarrollo por medio de estas capas del disco trilaminar de órganos y sistemas, ¿sale? Entonces, a través de las 3 capas embrionarias que vamos a ver, se van a formar los órganos como órganos como el corazón, ¿sale? Sistemas como el cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema digestivo, pues por supuesto también es resultante de este desarrollo embrionario. Y ya finalmente el periodo fetal, que no lo vamos a mencionar, no lo vamos a detallar más adelante, sino simplemente lo vamos a mencionar. El periodo fetal abarca de la 9ª semana de gestación al término del embarazo. ¿En qué consiste? Pues en este periodo, lo que va a ocurrir ahora es el crecimiento del feto. Entonces ya una vez que ocurre este desarrollo embrionario de órganos y sistemas, pues lo único que pasa es que ahora los órganos y los sistemas van ahora a crecer, ¿no? El feto ya no se llama en este momento embrión, sino se llama feto ahora, crece, ¿sale? Crece en tamaño, crece en masa, y algunos órganos que no se terminaron de desarrollar, en este caso, en este periodo fetal, continúan su desarrollo para adquirir su forma definitiva. También en este periodo fetal se llega a dar muchas veces el desarrollo histológico, más que anatómico, se llega a dar el desarrollo histológico de los diferentes órganos de nuestros sistemas, ¿sale? Entonces, es precisamente en este periodo donde ahora lo que ocurre es que desde el punto de vista microscópico, todos los órganos empiezan ya a desarrollarse hasta adquirir su forma definitiva. Bueno, estas 2 primeras imágenes demuestran lo que es el primer periodo que habíamos hablado. Entonces, hablábamos de que cuando se desarrolla el blastocisto, pues este blastocisto lo dividimos en 2 partes, ¿no? El embrioblasto y el trofoblasto. Pues nosotros nos vamos a centrar principalmente en el embrioblasto, ¿sale? Que es el que nos va a formar al embrión trilaminar, ¿sale? Deseamos que el trofoblasto pues forma la placenta, se divide a su vez en citotrofoblasto y en sincitotrofoblasto, pero bueno, no vamos a hablar más allá, porque, bueno, en este caso no es competencia de este módulo, ¿no? Nada más lo hacemos a modo de ejemplo. Seguramente a lo mejor en el módulo de reproductor vieron todo esto a detalle. Sin embargo, lo que sí tenemos que ver es el embrioblasto. El embrioblasto, en este caso, lo tenemos que ver porque es el que va a formar finalmente al embrión trilaminar. Inicialmente el embrioblasto se va a dividir en dos capas, en 2 estratos, y por lo tanto le vamos a llamar un disco bilaminar. Sin embargo, conforme pasan los días, en este caso, de pasar a ser disco bilaminar o de 2, pasa a ser un disco trilaminar. Y este disco trilaminar se va a dividir en 3 estratos. De afuera hacia adentro vamos a tener un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. ¿Qué es lo que se va a formar en términos generales de las 3 capas de este disco trilaminar? Pues del ectodermo principalmente se van a formar los epitelios superficiales. Por ejemplo, ahí en la pantalla dice que la epidermis es un ejemplo de epitelio superficial, ¿sale? También se van a formar los epitelios superficiales de la boca
y del conducto anal, por ejemplo, también se forman del ectodermo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver en su momento qué otras estructuras de la boca van a ser derivadas del mismo ectodermo. Y también algo importante que del ectodermo se deriva el tejido nervioso, ¿sale? El desarrollo del sistema nervioso central se va a realizar a través de esta capa superficial. Entonces, bueno, ya ustedes seguramente allá en nervioso vieron que se forma un tubo neural, ¿sale? Y ese tubo neural deriva a su vez del neuroectodermo. ¿Para qué cuáles van a ser los derivados del tubo neural? Pues todo lo que es el sistema nervioso central y posteriormente se van a formar también pues todos los elementos para formar el sistema nervioso periférico. Entonces, todo el tejido nervioso que encontramos en nuestro organismo se forma del ectodermo. Del mesodermo, ¿qué se va a formar? Pues se va a formar principalmente el tejido muscular, ¿sale? Los tres tejidos que ustedes conocen, el músculo estriado, el músculo liso y el músculo cardíaco. De estos tres tejidos musculares vamos a ver sobre todo el estriado y el liso en sistema digestivo, haciendo un énfasis mayor al músculo liso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema digestivo es un órgano hueco que parte de sus capas histológicas contiene una capa muscular. La gran mayoría del músculo que se encuentra en nuestro tubo digestivo está conformado por músculo liso. Claro que hay partes del sistema digestivo donde encontramos músculo estriado, pero bueno, eso lo vamos a detallar en su debido momento. También, ¿qué se va a formar del mesodermo? Se va a formar tejido conectivo, muchachos. Tejido conectivo y todos sus derivados. Es decir, hueso, articulaciones, ligamentos, tendones, el tejido adiposo, fascias, serosas, el sistema hematopoyético, el estroma de las glándulas, es decir, el tejido de soporte, el tejido que le va a aportar nutrición y estructura a las glándulas. Se forman serosas como el peritoneo, que ya también forma parte de nuestros principales temas que vamos a ver en esta unidad, ¿vale? Vamos a ver peritoneo, ¿vale? Y el peritoneo se considera una serosa, ¿vale? Una membrana serosa de células mesoteliales, pues también deriva del mesodermo. También de aquí se derivan las adventicias, las aponeurosis, entre otras, ¿no? Entonces, prácticamente todos los derivados del tejido conectivo derivan del mesodermo. ¿Y de qué deriva del endodermo, muchachos? Se derivan todos los epitelios de revestimiento, ¿sale? Todos los epitelios de revestimiento. Por ejemplo, la gran mayoría del tejido epitelial de nuestro tubo digestivo está conformado o deriva en este caso del endodermo, salvo algunas partes, decíamos, en boca y en el conducto anal, en la parte de los extremos, pues nuestros epitelios van a derivar del ectodermo. Pero bueno, si hablamos de faringe, si hablamos de esófago, si hablamos del estómago, de los intestinos, pues el epitelio que se van a encontrar en estos segmentos se deriva del endodermo. También que se va a derivar del endodermo, muchachos, se va a derivar el parénquima de las glándulas, o lo que conocemos como el tejido funcional de una glándula, tanto exócrinas como endócrinas, muchachos. Claro, hay algunas glándulas endócrinas que tienen otros derivados embrionarios, pero la gran mayoría del parénquima glandular se deriva del endodermo. Por ejemplo, podríamos mencionar que el parénquima del páncreas, ¿sale? El parénquima del páncreas, el tejido funcional del páncreas, tanto endocrino, conformado por los islotes de Langerhans, como exócrino, en este caso vamos a hablar de los acinos, se deriva del endodermo. También, por ejemplo, el parénquima hepático, ¿sale? Los hepatocitos particularmente, se derivan del endodermo. Sin embargo, hay algunas glándulas en particular que se van a derivar, su parénquima, hablando específicamente, se van a derivar del ectodermo. Es específicamente la glándula parótida, el parénquima de la glándula parótida, es la única glándula que al menos en sistema digestivo vamos a ver que se deriva del ectodermo. Entonces, aquí lo vemos en sistema digestivo, ¿qué se deriva de cada capa? Pues del ectodermo se deriva el epitelio superficial, decíamos, se derivan epitelios superficiales. En este caso, pues, se va a derivar el epitelio de labios, de paladar duro, de los carrillos, de las encías, ¿no? O gíngiva, y también de aquí se va a derivar, del ectodermo se va a derivar el esmalte dentario, la capa externa del diente. También del ectodermo se va a derivar el epitelio del tercio inferior del conducto anal, de aquí se va a derivar el parénquima de la glándula parótida, y como decíamos, del ectodermo se va a derivar
Tejido nervioso, por supuesto que todos los nervios periféricos que vayan a inervar de forma extrínseca al sistema digestivo van a provenir del ectodermo, del neuroectodermo. Vamos a ver que, por ejemplo, los pares craneales dan inervación importante al sistema digestivo, que algunos plexos del sistema simpático dan inervación al sistema digestivo, ¿vale? Y todo esto deriva del neuroectodermo. Sin embargo, también nuestro sistema digestivo tiene una inervación intrínseca que en histología vamos a mencionar como el plexo intramural, ¿vale? La inervación intrínseca del sistema digestivo conocida como el plexo intramural. Cuando veamos en las capas histológicas en este tema, de esta unidad, pues vamos a ver cómo se conforma este plexo intramural, ¿no? Vamos a hablar de un plexo de Meissner, vamos a hablar de un plexo de Auerbach, y que en conjunto conforman al plexo intramural. No se preocupen, eso lo vamos a ver en su debido momento. ¿Qué se va a derivar del mesodermo, muchachos? Se va a derivar, ya decíamos, músculo, tejido muscular, y de los tejidos que conforman a las capas histológicas del tubo digestivo, pues se va a derivar de ahí se va a derivar la lámina propia, la submucosa, la capa muscular externa, la muscular de la mucosa, porque es de músculo al final de cuentas, la serosa o adventicia, ¿vale? Que es la capa externa de nuestro tubo digestivo, y también se va a derivar, decíamos, el estroma glandular. Y del endodermo se van a derivar todos los epitelios de revestimiento de la gran mayoría de los segmentos del tubo digestivo, ¿vale? Algunas partes de la boca pueden estar derivadas del endodermo, ¿vale? Y de faringe en adelante hasta la última parte del conducto anal se deriva del endodermo, y también de aquí se van a derivar el parénquima de las glándulas submandibulares, sublinguales, hígado y páncreas, ¿vale? Ya decíamos el parénquima del páncreas, el parénquima hepático. Muy bien, ¿cómo empieza todo, muchachos? Yo creo que la embriología requiere mucho dedicarle un poco de imaginación, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. En este caso, una vez que tenemos el embrión trilaminar, el embrión, en este caso el disco trilaminar como tal es un disco, ¿no? Es un disco plano. Sin embargo, a partir de la tercera semana, muchachos, a partir de la tercera semana cuando se forma o bueno, mejor dicho, durante este periodo de inicio del periodo embrionario, empiezan a surgir una serie de movimientos morfogenéticos para conformar como tal al embrión, como lo estamos viendo en la imagen, ¿vale? Entonces, en este caso lo que va a ocurrir para que se forme el embrión es que van a surgir una serie de plegamientos. El primero de ellos es lateral, que va en este caso a ayudar a que se cierre el tubo neural y para que también se forme nuestro intestino primitivo. También en este periodo va a surgir dos movimientos importantes. Uno primero, decíamos, es lateral y el otro de ellos es un plegamiento cefálico y uno caudal. Este plegamiento cefálico y este plegamiento caudal, que ya lo estamos viendo aquí en la parte de abajo, en la imagen inciso D, pues lo que va a ayudar es que nuestro intestino primitivo a su vez lo dividamos en tres partes. En un intestino primitivo anterior, en un intestino primitivo medio y en un intestino primitivo posterior. Entonces, vemos que el embrión, el disco trilaminar, ¿no? O el embrión trilaminar al inicio es plano. Surge un movimiento morfogenético lateral que va a ayudar a cerrar, ¿sale? Al embrión para cerrar como tal las cavidades, en este caso el intestino primitivo, de aquí también se forma el tubo neural, y después surge un plegamiento cefálico, otro plegamiento caudal, para que entonces esto nos ayude a dividir a nuestro intestino primitivo en tres partes. Tenemos tres partes: un intestino primitivo anterior, un intestino primitivo medio y un intestino primitivo posterior. También es importante que junto con este intestino primitivo, en la parte de los extremos se van a formar, en este caso, dos derivados que nos van a ayudar a formar la boca, por una parte, en el extremo cefálico, y en el extremo caudal se va a formar el conducto anal. Estos dos extremos que vamos a revisar del lado cefálico se llama estomodeo por una parte, o boca primitiva, y por la parte caudal vamos a conocerla como proctodeo o ano primitivo. ¿Sale? Estomodeo, estomos, si ustedes recuerdan sus etimologías grecolatinas,
pues estomos significa boca. Por ejemplo, un estomatólogo es un profesional de la salud que estudia la boca, ¿no? Muchas veces se les confunde a los estomatólogos con los odontólogos y bueno, en cierta forma realizan prácticamente lo mismo, pero bueno, el odontólogo es específicamente para los dientes, ¿no? Y bueno, proctodeo, proctos significa ano, ¿vale? Un proctólogo es un especialista de la medicina que se dedica específicamente a esta parte, ¿no? Al conducto anal, al estudio o al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, específicamente del conducto anal. Entonces, el proctodeo también se le conoce como el ano primitivo. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las divisiones, cuáles son las estructuras que dividen al intestino primitivo, ¿sale? Del estomodeo y del proctodeo respectivamente, pero también vamos a ver de qué forma, cuáles son las estructuras que dividen a nuestro intestino primitivo anterior, a nuestro intestino primitivo medio y a nuestro intestino primitivo posterior. En este caso, en la imagen, nosotros estamos viendo, apoyándonos un poquito en esta imagen, estamos viendo que existe un esbozo hepático, una yema hepática, que nos va a ayudar a dividir al intestino primitivo anterior del intestino primitivo medio. Bueno, vamos a hablar rápidamente del estomodeo, muchachos, que es el extremo cefálico. El estomodeo, como ya lo mencionábamos, es la parte de donde se va a derivar la boca primitiva, bueno, se le llama también boca primitiva, y finalmente va a ser lo que nos va a dividir, o lo que nos va a formar a nuestra futura boca. Para que nosotros formemos la boca, aparte del estomodeo, se tienen en este caso que formar y fusionar algunos procesos como el proceso maxilar, el proceso frontal, ¿no? El proceso mandibular, para que todos en conjunto puedan formar la boca, ¿sale? Todos estos procesos, el maxilar, el frontal, ¿no? El mandibular, por decir algunos, van a formar la fascia, ¿sale? El macizo facial. Entonces, para que puedan formar el macizo facial y para que también puedan formar la boca, se tienen estos procesos que fusionar conforme pasan las semanas, conforme pasan los días y las semanas. Llega a ocurrir de que, por ejemplo, llegan lamentablemente a dejar de fusionarse algunos procesos y esto puede llegar a formar malformaciones congénitas. Por ejemplo, si no se fusiona el proceso maxilar, puede provocar labio o inclusive paladar hendido, ¿sale? Es una malformación que es un poco, no, afortunadamente no es tan frecuente, pero sí lo llegamos a ver en alguno que otro caso, ¿no? Y bueno, hay que destacar que un pacientito que tiene una malformación superficial, por ejemplo, labio o paladar hendido, en ocasiones también se llegan a acompañar de otro tipo de malformaciones que otro tipo de malformaciones en otro tipo de aparatos y sistemas. Por ejemplo, se ha visto labio y o paladar hendido junto con cardiopatías congénitas, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema. Es importante también comentar como parte del estomodeo, muchachos, que bueno, todo este estomodeo va a derivar principalmente del ectodermo. Ya decíamos que va a formar los epitelios de algunas partes de la boca, pero que además, muchachos, el estomodeo se va a dividir del intestino primitivo por medio de una membrana llamada membrana bucofaringea. Esta membrana bucofaringea inicialmente nos separa al estomodeo del intestino primitivo. Sin embargo, como el tubo digestivo es un órgano acanalado y comunicado entre sí, la boca se comunica con la faringe con el esófago, etcétera, etcétera. Y quiere decir entonces que para que se permita el paso de los alimentos, pues nuestra cavidad oral debe estar comunicada con el resto del tubo. Entonces quiere decir que esta membrana bucofaringea en algún punto se tiene que romper o se tiene que abrir paso para que permita la comunicación entre la boca primitiva y el resto del intestino primitivo. Esto ocurre efectivamente en la semana, aproximadamente entre la semana 4 o 5 de gestación. Entonces, entre la semana 4 o semana 5 a más tardar, la membrana bucofaringea se termina rompiendo para poder comunicar al estomodeo con la boca primitiva. Entonces,
¿Cuáles son las estructuras derivadas del estomodeo? Bueno, ya decíamos que el estomodeo se le conoce como boca primitiva, ¿sale? El límite, los límites que lo va a dividir con el intestino primitivo es la membrana bucofaringea, ¿sale? Por supuesto que se divide, lo va a dividir con el intestino primitivo anterior, ¿sale? La hoja embrionaria que principalmente predomina es el ectodermo, y pues ya decíamos, ¿no? Que de aquí del ectodermo se derivan epitelios de los labios, de los carrillos, del paladar duro, de la encía o gíngiva, el esmalte de los dientes y el parénquima de la glándula parótida. El parénquima de las otras dos glándulas, o pares de glándulas, que es las submandibulares y las sublinguales, derivan del endodermo. Bien, en este caso, continuando con las diapositivas, muchachos, con el estudio del intestino primitivo. Entonces ya decíamos que ya hablábamos de un estomodeo que está dividido a su vez del resto del intestino primitivo por medio de la membrana bucofaringea. Y ahora nosotros tenemos que hablar de que el intestino por medio, hablábamos de un plegamiento cefálico y caudal, ¿no? Que esto nos va a favorecer la división del intestino primitivo en una parte anterior, en una media y en una posterior. Este intestino primitivo, muchachos, a su vez se va a dividir en dos partes, cada una de ellas. Entonces, el intestino primitivo anterior, muchachos, el intestino primitivo anterior, se va a dividir a su vez en dos partes, en una parte cefálica y en una parte caudal. El intestino primitivo medio, a su vez, se va a dividir en una parte cefálica y en una parte caudal. Y la única parte que no se divide es el intestino primitivo posterior. ¿Sale? Vamos a poner rápidamente una tablita a modo de resumen. Que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, fíjense muy bien, muchachos. En esta tablita ya hicimos una especie como de resumen, en la cual nosotros ya dividimos a nuestro intestino primitivo anterior, a nuestro intestino primitivo medio y a nuestro intestino primitivo posterior. Entonces ya decíamos que el intestino primitivo anterior se divide del estomodeo por medio de la membrana bucofaringea. Entonces ese va a ser nuestro límite cefálico, ¿sale? Nuestro límite superior, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿cuál va a ser la referencia para dividir al intestino primitivo anterior del intestino primitivo medio? Pues decíamos, y lo veíamos en una imagen previa, que existe un esbozo, una yema hepática, ¿no? Un brote hepático, que nos va a favorecer la formación del parénquima hepático, del árbol biliar, inclusive de una parte del páncreas también, a partir de este esbozo hepático se deriva o de esta yema hepática se deriva una yema pancreática ventral, y bueno, toda esta yema hepática nos va a favorecer la división, o nos va a determinar la división entre intestino primitivo anterior del intestino primitivo medio. Entonces, los límites del intestino primitivo anterior hacia arriba con el estomodeo se divide con la membrana bucofaringea, y hacia abajo se divide con el intestino primitivo medio a través de la yema hepática. Ya decíamos que el intestino primitivo anterior se divide a su vez en una parte cefálica y en una parte caudal. ¿Cuáles van a ser los derivados del sistema digestivo de este intestino primitivo anterior, muchachos? Va a ser, ahí está en la diapositiva, ¿no? La faringe, el esófago, el estómago, la mitad superior del duodeno, el páncreas, el hígado, las vías biliares, y ahí en un asterisco mencionamos un órgano derivado de este intestino primitivo, sin embargo, lo ponemos con un asterisco porque no pertenece a los órganos digestivos, pero bueno, lo incluimos, que es el vaso, ¿no? Entonces, órganos digestivos derivados del intestino primitivo anterior, la faringe, el esófago, el estómago, la mitad superior del duodeno, el páncreas, el hígado y el sistema biliar extrahepático, ¿no? Es decir, vesícula y vías biliares. ¿Vale? Fíjense muy bien, muchachos. En el desarrollo embrionario, el sistema digestivo se desarrolla en conjunto con otros sistemas, como el cardiovascular, el nervioso. Entonces, junto con el desarrollo de otros aparatos y sistemas, pues también empiezan, en este caso, a su vez de que se desarrolla el intestino primitivo, empiezan también a surgir o a desarrollarse
tejido nervioso vasos sanguíneos que van a empezar a darle irrigación y drenajes a nuestro sistema digestivo. En este caso, como parte del desarrollo del sistema cardiovascular, parte de ese desarrollo implica de que existan arterias primitivas que empiecen a irrigar nuestro intestino primitivo. En este caso vamos a hablar que la arteria celíaca, que es una arteria primitiva, ¿sale? Que se forma en el desarrollo embrionario del sistema cardiovascular, va a darle irrigación a nuestro intestino primitivo anterior. ¿Qué relevancia tiene esta arteria celíaca? Bueno, más adelante ya en el periodo extrauterino, ya cuando los órganos se forman en forma definitiva, esta arteria celíaca se va a transformar en el futuro tronco celíaco, que va en este caso a formar parte de nuestros principales troncos arteriales que nos van a irrigar a nuestro tubo digestivo, a nuestro sistema digestivo en general. ¿Sale? Bien, continuamos con el intestino primitivo medio. Muchachos, el intestino primitivo medio tiene como límite superior, ¿sí? O límite encefálico, vamos a llamarlo de esta forma, a la yema hepática, que es la estructura que nos lo divide con el intestino primitivo anterior, y hacia abajo se va a dividir con el intestino primitivo posterior a través de una estructura llamada vestíbulo. Algunas bibliografías se conocen como vestíbulo intestinal posterior. Entonces, el intestino primitivo medio se divide hacia arriba con el intestino anterior por medio de la yema hepática y hacia abajo con el intestino primitivo posterior por medio del vestíbulo, ¿no? Del lado caudal. Decíamos que el intestino primitivo medio se divide, sí, también se divide en una parte cefálica y en una parte caudal. La parte cefálica le conocen también como asa primitiva y a la parte caudal también le conocen como brote cecal. Fíjense muy bien, esto cobra relevancia, muchachos, porque del intestino primitivo cefálico se le llama asa primitiva porque esta parte va a ser la que específicamente se va a desarrollar para formar las futuras asas del yeyuno ilion, las asas intestinales. ¿Qué es lo que ocurre, muchachos? En el caso del intestino primitivo medio cefálico, el asa primitiva, para que se pueda desarrollar todos estos 3.5 a 4.5 metros de tripa, ¿no? Del intestino, pues lo que tiene que ocurrir es que a través de una serie de movimientos de rotación, ¿sale? Antihorario o contrario a las manecillas del reloj, lo que ocurre es lo siguiente. El asa primitiva, muchachos, empieza a desarrollarse y para que pueda en un momento dado desarrollarse todas esas asas, las asas se tienen que salir temporalmente a través de una hernia fisiológica, a través de una hernia que se va a formar. ¿Para qué? Para que ese espacio que se forma pueda en un momento dado ayudar a la formación de las asas intestinales. Entonces, para que se pueda salir, para que pueda ocurrir esa hernia fisiológica y para que las asas puedan salir, tiene que ocurrir un movimiento de rotación de aproximadamente unos 90 grados para que pueda salir estas asas intestinales. Entre la sexta semana de gestación a la 10ª semana de gestación ocurre esta situación de hernia fisiológica, las asas intestinales empiezan a desarrollarse y después, ¿qué es lo que ocurre? Nuevamente vuelve a ocurrir un movimiento de rotación de aproximadamente unos 180 grados para que entonces las asas intestinales que estaban ahora afuera puedan meterse a la cavidad celómica, que ya vamos a ver más adelante, ¿sale? A la cavidad peritoneal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aproximadamente en la 10ª semana de gestación, esta hernia fisiológica desaparece, ¿sale? Y las asas ya formadas vuelven a meterse a la cavidad celómica que va a formar a futuro la cavidad peritoneal, la cavidad abdominal, que a su vez también la vamos a dividir en una parte peritoneal. Entonces, ¿qué es lo que? Fíjense muy bien, esto es importante y es interesante porque existe la posibilidad de que estas asas intestinales no regresen, no realicen ese segundo movimiento de rotación para regresar a la cavidad abdominal
y entonces puede llegar a darse el caso de que nacen productos con esa hernia fisiológica todavía persistente. Entonces, esa situación que nosotros podemos ver que es una malformación congénita, se le conoce como, bueno, se le puede conocer como un falocele, dependiendo si está la hernia todavía conservada o si las asas intestinales están expuestas, se le puede llamar también gastrofisis. Hay que tener mucho cuidado porque esto puede ser mortal en un producto, no en un bebé. Entonces, bueno, por supuesto, todo eso se tiene que ir desarrollando para que finalmente las asas intestinales se puedan meter, ¿no? En el caso de la parte caudal, muchachos, se le llama brote secal porque de aquí se va a formar lo que es el hemicolon derecho. Entonces, ya finalmente, a modo de resumen, ¿cuáles van a ser los derivados del intestino primitivo medio? Hablando ya en particular del tubo digestivo, bueno, del sistema digestivo, pues vamos a ver que del intestino primitivo medio se va a formar la mitad inferior del duodeno, el yeyuno, el ilion y todo lo que es el hemicolon derecho. ¿Qué parte le conocemos nosotros como hemicolon derecho? En este caso corresponde a la parte del ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. Entonces, haciendo un pequeño adelanto de su tarea de cuadro morfofuncional del sistema digestivo, pues ya están viendo que el intestino grueso se puede dividir en porciones anatómicas, pero también se puede dividir desde el punto de vista funcional en un hemicolon derecho y en un hemicolon izquierdo. Entonces, el hemicolon derecho, muchachos, tiene la función principalmente de absorción de sustancias y el hemicolon izquierdo, en términos generales, pues realiza almacenamiento sobre todo de heces, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces, el hemicolon derecho, desde el punto de vista funcional, que se conforma o que está conformado por ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 derechos del transverso, va a derivarse del intestino primitivo medio y junto con la mitad inferior del duodeno, el yeyuno y el ilion, con esto ya en forma conjunta, estas porciones, ¿sale? Estas porciones de nuestro tubo digestivo van a ser derivadas de este intestino primitivo medio. Por supuesto que como ocurre con el intestino primitivo anterior, también este intestino primitivo medio va a estar acompañado de una arteria primitiva. A esta arteria primitiva le conocemos como la arteria mesaraica superior, que en el futuro se le va a conocer como la arteria mesentérica superior. Finalmente vamos a ver un intestino primitivo posterior, el cual se va a dividir hacia arriba con el intestino primitivo medio por medio del vestíbulo y hacia abajo se va a dividir con el proctodeo por medio de una membrana llamada membrana cloacal, ¿sale? Esta membrana cloacal va a ser la estructura que nos divida al proctodeo de nuestro intestino primitivo posterior. ¿Esta membrana se va a romper como la membrana bucofaringea? Sí, también se va a terminar rompiendo alrededor de la 8ª, 9ª semana de gestación. Hay ocasiones en la cual no se rompe y entonces nosotros podemos encontrar una malformación llamada ano imperforado, ¿sale? No es, afortunadamente, no es una situación tan común, pero bueno, cuando se presenta esto, pues hay que, en este caso, perforar o hay que abrir comunicación con el resto del colon, ¿no? En este caso, pues por medio de una cirugía, pues hay que romper esto, ¿no? Entonces, la membrana cloacal nos va a dividir al intestino primitivo posterior con la parte caudal, que es el proctodeo. El intestino primitivo posterior, como lo vimos en la imagen, no se divide y lo que sí es importante ver es que los derivados de este intestino primitivo van a ser todo lo que corresponde a hemicolon izquierdo, es decir, tercio izquierdo del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides o también llamado colon iliopélvico, y también la parte del recto y los 2/3 superiores del conducto anal o del canal anal van a derivarse del intestino primitivo posterior. El tercio inferior del conducto anal, por supuesto que ya va a ser derivado del proctodeo, ¿sale? Y también el intestino primitivo posterior va a acompañarse con una arteria primitiva llamada arteria mesaraica inferior, que en el futuro, ya en el periodo extrauterino, se le va a conocer como la futura arteria mesentérica inferior. Entonces, la parte de embriología es importante porque nos va a ayudar en cierta manera a integrar
cuáles son las arterias, las venas, los linfáticos, inclusive la inervación de nuestros órganos y segmentos de nuestro tubo digestivo y también de nuestros anexos, ¿vale? Entonces, en forma ya muy general, ya a modo de resumen, entonces tenemos el intestino primitivo se divide en tres partes, en un intestino primitivo anterior, en un medio y en un posterior, ¿sale? Los únicos que se dividen en este caso es el intestino primitivo anterior y el medio en una parte cefálica y en una parte caudal, ¿no? Y bueno, en la tabla, por supuesto esto va a quedar grabado en el video, en la tabla se está mostrando cuáles son los segmentos u órganos del tubo digestivo y de los anexos que se derivan de estos tres intestinos primitivos. Ya para finalizar, muchachos, la parte de embriología, pues tenemos que ver un poquito sobre bueno, esto es lo mismo prácticamente. Aquí está. Déjenme lo pongo. Finalmente, bueno, tenemos que ver algo llamado proctodeo, ¿sale? También llamado foveanal, ¿sale? También llamado ano primitivo, y que, bueno, ya decíamos que se va a dividir con el intestino primitivo posterior a través de la membrana cloacal, ¿no? En este caso, las hojas embrionarias principales va a ser la del ectodermo, y bueno, el mesodermo también aquí participa, ¿sale? En este caso, ¿qué es lo que se va a derivar? ¿Cuáles son los derivados embrionarios de este proctodeo? Pues, en este caso tenemos que hablar que el epitelio del tercio inferior del conducto anal deriva de este proctodeo, y bueno, también hablamos que parte de la musculatura del ano, pues encontramos dos tipos de esfínteres, un esfínter anal interno, que es de músculo liso y que es involuntario, y un músculo esfínter anal externo que es voluntario, ¿sale? Entonces, este es derivado también del proctodeo, ¿vale? Bueno, así en forma muy general, esto lo vamos a ver en su momento ya en el segmento de intestino grueso, pero bueno, todo lo que corresponde en color amarillo, ¿vale? Es epitelio del recto y conducto anal que forma parte, es derivado del intestino primitivo posterior, y todo lo que está marcado en azul deriva del proctodeo. Aquí vamos a ver una línea llamada línea Z, línea pectinada o línea alba, que la vamos a ver en su momento en histología, que también nos va a ayudar para dividir a los epitelios del recto y del conducto anal, ¿sí? Del epitelio absortivo con el epitelio superficial, con el epitelio de revestimiento. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya más adelante. Finalmente tenemos que hablar de una cavidad en herradura que se forma en el embrión llamada cavidad celómica, que no es más que esa cavidad que nos va a ayudar a formar, o bueno, no es más que esta estructura que nos va a ayudar a formar las futuras cavidades peritoneal, pleural y pericárdica, ¿sale? Entonces, conforme se va dando el desarrollo del intestino primitivo, también se empiezan a dividir, empiezan a formarse las cavidades dentro del embrión, pero para esto se tienen que empezar a dividir en tabiques embrionarios. Entonces, estos tabiques nos van a favorecer la división de una cavidad abdominal con la cavidad torácica. Y ya en la parte torácica, pues se van a empezar a formar, a través de otros tipos de tabiques, van a empezar a dividir la parte, el área donde se va a encontrar la cavidad pleural de la región pericárdica, que es la parte central, y en la parte inferior, que es la región abdominal, pues a través de la cavidad celómica se va a formar, en este caso, el peritoneo, la cavidad peritoneal. Entonces, del celoma intraembrionario, muchachos, del celoma intraembrionario se va a formar, se van a formar dos hojas. Una hoja, ojo, es importante comentar que el peritoneo, al ser una membrana, un saco seroso, se va a derivar del mesodermo, particularmente del mesodermo lateral, y de aquí se van a derivar dos hojas, una hoja llamada somatopleura y una hoja llamada esplacnopleura. ¿De qué se va de la somatopleura? ¿Qué es lo que se va a formar? Pues se va a formar la hoja peritoneal parietal, es decir, va a formarse la membrana que va a forrar todas las paredes de la cavidad abdominal. Y de la esplacnopleura, también derivada del mesodermo lateral, se va a derivar la hoja visceral, el peritoneo visceral, es decir, esa membrana de peritoneo que va a envolver dentro de la cavidad peritoneal a todos los órganos que se encuentren dentro de esta misma cavidad, ¿vale? Entonces tenemos
dos hojas, una somatopleura que nos va a favorecer la formación del peritoneo parietal y una esplacnopleura que nos forma el peritoneo visceral, ¿no? La hoja parietal forra, envuelve las paredes de nuestra cavidad abdominal y el peritoneo visceral va a envolver a todos los órganos dentro de la cavidad peritoneal, ¿sale? Esto más adelante ya lo vamos a destacar en el tema de, de medios de fijación y particularmente en el tema de peritoneo. ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Algo que comentar? Si gustan levantar la mano a alguien que tenga alguna duda para, ojo, es importante aclarar las dudas para que, pues en este caso, podamos despejar lo que se vaya originando, ¿no? Por supuesto, pues, si hay alguna pregunta o algo, pues con toda confianza, ¿no? ¿Todo bien? Bien explicado. Doctor, bueno, bien... Sí, dime. A mí me surgió una duda con respecto a la tarea de la tabla. ¿La tarea la tenemos que subir a alguna plataforma o se la tenemos que enviar por correo? Bueno, en este caso, ahorita te respondo rápidamente porque qué bueno que lo mencionas. Antes de responderle a la pregunta de su compañero, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a lo visto el día de hoy? Con lo que vimos con el doctor Lalo y con respecto a lo que vimos ahorita en embriología. Bueno, si no hay dudas, de cualquier forma, recuerden que el video se va a subir en un rato más para que en caso de que tengan alguna duda o quieran repasar el tema, puedan revisar el video sin ningún problema. Voy a parar en este momento ya la grabación, en este momento para que ya antes de cerrar la sesión, pueda ya descargar el